Hola mi querida comunidad, ahora vamos a hablar sobre la segunda parte del tema de la persecución de la iglesia en los tiempos de la URSS. Terminaron los tiempos de Lenin, ahora entramos en los tiempos de Iosif Vissarionovich Stalin, que fue el gran seguidor de Lenin. Él mismo se llamaba leninista, obviamente, pero al mismo tiempo su política era diferente. Igual seguía con una persecución grave, pero puso varias cosas más que no había en los tiempos de Lenin. Vamos a ver de qué se trataba. En 1929, Lenin dice que llegó el año de gran quiebre adentro de la ideología. Entonces él se dio cuenta de que había que cambiar algunas cosas para que sus ideas funcionaran y pudieran desarrollarse mejor, porque todo lo que se hacía antes despertaba un gran odio por parte de los creyentes, que aún eran muchos. Entonces, si bien él seguía con la persecución, seguía con las matanzas, seguía con la destrucción de las iglesias, pero dio algo a la gente para bajar un poquito la tensión. Algo muy importante que hizo Stalin en los años 30 fue devolver las fiestas, lo único que venían en otro envoltorio. Miren, por ejemplo, él comenzó a recuperar de a poco las cosas bien conocidas y queridas por la gente. Devolvieron, por ejemplo, la celebración de la Navidad en el envoltorio del Año Nuevo, con viejito pascuero y el pino. La estrella de Belén sobre el pino ahora era la estrella soviética roja. Trataron de hacer algo parecido a lo de antes, pero sin Dios. Pero esta vez no contra Dios, así como abiertamente contra Dios, anti-Pascua, anti-Navidad. No, esta vez no hablaban de Navidad, no hablaban de Pascua, hablaban de la otra fiesta que vino ahora, una fiesta que era netamente cultural o patriótica, es decir, sin fin religioso. Stalin decía, ¿para qué negarse de la religión cuando se puede hacer otra religión? La marxista. El marxismo es la religión de la clase. Si abrimos el libro que se llama La breve biografía de Iosif Vissarionovich Stalin, el libro a menudo menciona la figura de Lenin, pero sin embargo el fundador del Estado soviético, Lenin, se encuentra más bien en los derechos de Dios Padre del Antiguo Testamento. Y Iosif Stalin aparece poco menos como Dios Hijo, Jesucristo, con su nuevo pacto, Nuevo Testamento, el nuevo Salvador. Él ahora era Salvador, así tal cual como Dios Padre, que a veces lo vemos como más duro en el Antiguo Testamento, y ahora Nuevo Testamento de puro amor, de que ya es todo diferente, un nuevo pacto con la gente. Si uno puede pensar que es una exageración, como, ¿cómo querían decir eso? No querían decir esto, eso es como muy rebuscado. Vamos a seguir con el artículo para ver si tan rebuscado es. Hay registros donde Stalin dice claramente, hay hasta fechas de estos registros, por ejemplo, día 23 de diciembre de 1946, donde Stalin dice, el marxismo es la religión de la clase, somos leninistas. Lo que escribimos para nosotros es obligatorio para las masas, es el credo nuevo para ellas. Y es cierto que en gran parte la dicha religión de la clase fue copiada de la ortodoxia. Esto se nota muy claramente, miren. Por ejemplo, Lenin y su entorno repitieron con tanta frecuencia la fórmula «quien no trabaja, no come», que hasta el día de hoy los rusos creen, muchos, la gran parte cree que son palabras de Lenin y no de apóstol Pablo. También, por ejemplo, donde antes era las palabras gloria a Dios, las palabras de oficio, grandes palabras para cada cristiano, gloria a Dios, ahora decían gloria a la patria. Estas palabras aparecían en todas partes. También, por ejemplo, donde antes hacíamos la marcha con la cruz, como hacemos en ciertas ocasiones del año,
Ahora era marcha comunista. Los cristianos con la marcha llevaban íconos y la cruz. Los comunistas ahora llevaban retratos de sus líderes con símbolos soviéticos. Antes cristianos cantaban canciones religiosas nuestras. Ahora los comunistas cantaban sus canciones y sus eslogan. Entonces se sustituyó por completo la marcha con la cruz, literalmente. De hecho, la Santa Matrona de Moscú, nuestra gran santa, amadísima santa, ella vivió en estos tiempos y siempre decía, si escuchas que pasa una marcha, cierra todas las ventanas, cierra cortinas, tapa los oídos y no escuches, porque esto es del demonio, no escuches esto. También, por ejemplo, si antes era liturgia, ahora era la reunión del partido. Aparecieron nuevos mártires, pero ahora obviamente mártires por la causa comunista, como Pavka Korchagin, por ejemplo. Y por supuesto las nuevas reliquias, como las que tenemos hasta el día de hoy en mausoleo. A todo esto, no sé si han visto alguna vez el video cómo lavan el cuerpo de Lenin, es muy asqueroso. Tú lo ves y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden hacer eso y creer que eso es lo normal? Pensaba agregarlo acá, pero creo que se lo puedo mandar por interno si alguien quiere. Es horrible. Pero para no distraernos del tema. En 1937, para las iglesias pusieron los máximos impuestos. Aquí ya terminamos con la asociación del marxismo con la ortodoxia, ¿sí? Y entramos en otro capítulo del tema. Miren, en 1937 pusieron máximos impuestos a la iglesia. Así, el terror masivo ahora también se acompañaba por el ahogo económico. Sin embargo, las persecuciones seguían. Igual seguían. Solo entre 1937 y 1941 fueron arrestados 175.800 sacerdotes, de los cuales 110.700 fueron fusilados finalmente. Hubo lugares preparados especiales a donde llevaban a las personas y ahí mismo los fusilaban, echaban a hoyos excavados previamente y llenaban la tierra. Esos lugares hasta el día de hoy se sabe dónde son, bueno, obviamente porque no fue hace tanto tiempo atrás y se conmemoran mucho estos lugares. Aquí les estoy mostrando uno de los lugares muy famosos. Ellos tenían hoyos gigantes excavados desde antes y traían todas las noches las personas, las ponían en fila y mataban uno tras otro y se caían en el hoyo y los enterraban de una, casi como un procedimiento formal. No cabe en la mente pensar cómo el ser humano puede llegar a esto. Por eso hasta el día de hoy, en esos lugares estamos literalmente pisando la tierra sobre los huesos, porque no eran tumbas por separado, son hoyos gigantes con muchos huesos. Ефим Мохов, Григорий Машков, Степан Муковнин, Леонтий Мурашов, Иван Набатов, Сергей Найденов, Петр Наткин, Абрам Негаус, Михаил Немагай, Егор Брошев, Николай Гуров, Дмитрий Гусев, Леонид Гусев, Александр Данилов, Борис Дворник, Иван Казанович, Валентина Калина, Ванда Каравай, Александр Караулов, Григорий Качко, Константин Марухин, Виктор Мусин, Василий Негандов, Петр Никитин, Николай Бояринов, Сергей Брундуков, Илья Бугаев, Григорий Булыгин, Семен Бурдин, Егор Быков, Иван Фирсов, Николай Фокт, Сергей Фомичев, Иван Фомкин,
Иван Борисович, Сергей Борисов, Эдуард Юрьевич, Ян Юрьевич, Семен Браутман, Ян Сушус, Станислав Вальдов. Para el año 1938, de las 25.000 iglesias quedaron 1.277, entre las cuales había lugares de significativo no solo religioso, pero también un gran legado cultural, como por ejemplo la Iglesia de Cristo Salvador, una gran obra de arte que destruyeron con explosión solo con el segundo intento. Tan grande, tan firme era esta construcción que necesitaron hacerlo 2 veces para llevar al cabo su asunto. En 1994, cuando ya terminó este horror de la Unión Soviética, empezaron el proyecto de la nueva construcción de este templo, entre muchos templos más. También ellos destruían monasterios enteros, no les importaba nada. Los que no fueron destruidos fueron transformados en piscinas, espacios para guardar trigo, espacios donde cuidar animales como vacas, caballos, cerdos, estos lugares, museos de antirreligión, discotecas, bares, baños públicos hacían de nuestras iglesias. Obviamente cuando llegaban para apropiarse de esos lugares, lo hacían con muchos insultos. Ellos no tan solo venían y decían, ya, ahora está confiscado, ahora es del Estado, hacemos la transformación de este lugar. Ya no es un templo, sino que ahora va a ser un baño. Ellos no lo hacían tan solo así. Ellos primero lo insultaban tanto como podían, entraban en altares, los destruían con rabia, sacaban reliquias, los santos dones que siempre se guardan en el altar durante el año, lo sacaban, tiraban al suelo, pisoteaban, sacaban todas las telas, hacían para esto, los mandaban a hacer faldas para mujeres. Y ya les dije para lo que a veces se usaba cáliz. También fumaban ahí, esto ya ni sé si tiene tanta gravedad comparando con lo otro, fumaban ahí, tiraban colillas. Esto muestra una vez más que nuestra fe y que Dios existe, que Cristo existe, porque no puede provocar tanta rabia a alguien que no existe. Amadísimos hermanos míos y amigos si no se consideran cristianos. Y bueno, después llegaron los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En esos momentos, ¿qué pasaba? Todas las propagandas antirreligiosas fueron sacrificadas para no arriesgarse en rebajar el ánimo de los soldados, porque obviamente, a pesar de todo, ellos no eran tarados, ellos sabían que mucha parte de la gente sigue siendo creyente, sigue siendo considerándose cristianos, porque fueron educados en su casa por su abuela, por su madre, que decía, tú no digas a nadie, pero Dios sí existe. Entonces ellos lo sabían y ellos no querían arriesgarse en rebajar el ánimo de la gente. Entonces dejaron a que cada uno haga lo que necesite por el gran fin que tenemos de ganar la Segunda Guerra Mundial. En la guerra todos los métodos son válidos, como se dice, así que si quieres lleva tu icono, guárdalo en tu bolsillo, detrás, como al lado de tu corazón, haz lo que quieras y esto te ayuda a luchar. Así fue su política. Entonces, de hecho, hay un caso muy famoso, cuando Stalin no dijo camarada, Stalin habló por la radio dirigiéndose a la gente rusa diciendo hermanos y hermanas. Este caso es muy famoso y nadie entendió por qué dijo hermanos y hermanas, que suena muy como sacerdotal la frase, pero sí Stalin lo dijo. Dicen que en la guerra nadie quiere ser ateo. Y también otro caso muy famoso es una leyenda, no se sabe si de verdad pasó, pero todos creemos que sí pasó. Cuando Stalin visitó a la Santa Matrona de Moscú, esta santa que ya les mencioné, dicen que Stalin una vez la visitó. Incluso había un ícono que después estaba en muchas iglesias en años post-Unión Soviética,
donde justamente Stalin viene a la casa de la Santa Matrona. Después este icono fue considerado icono hereje, que no se podía usar porque estaba Stalin, enemigo del pueblo, no puede estar en el icono. Yo espero que nuestro Padre Francisco pueda aclarar este punto. Yo sinceramente, no sé si es tan malo, porque también tenemos demonios sobre los iconos. En los iconos tenemos pintados demonios escritos. Entonces no sé si es tanto problema para considerar un icono que es hereje. Pero puede ser. La iglesia reconoció que no es verdadero este icono. Así que fue sacado de todas partes, pero existió. En 1947, una delegación de la iglesia anglicana debía visitar la Unión Soviética. La visita fue considerada deseable y muy útil por Stalin, lo que retiraría a la Unión Soviética muchas acusaciones de atrocidades contra la religión. Entonces a Stalin le convenía recibir a estas personas. El arzobispado de York debía ser recibido por los dirigentes de la Iglesia Ortodoxa, encabezados por el patriarca. Pero no había patriarca, entonces había que escogerlo y rápido. Stalin eligió a un nuevo patriarca, Sergei, y creó el Consejo de Asuntos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, encabezado por Karpov, para colaborar con la Iglesia. En práctica esto significaba la creación de un nuevo patriarcado, patriarcado de Stalin, así lo llaman. Todo eso también en los ojos de muchos comunistas se veía como una traición a sus ideas, pero bueno, nosotros vimos muchas veces cómo los comunistas traicionan a sus propias ideas, como hoy luchan por uno, mañana se adaptan a las condiciones como cucarachas, sinceramente, que se adaptan a todas las condiciones posibles. Donde toda la gente va a morir, las cucarachas van a seguir. Y también lo otro, muy curioso también, que fíjense que sus ideas, con todo lo supuestamente perfectas, plenas, ideales que sean, no funcionaban. Ellos tuvieron que devolver la fe a la gente, dejarles tener fe, para que la gente pudiera seguir, pudiera luchar bien en la guerra. Entonces, eso significaba que sus ideas no eran plenas y eso significaba que la gente no podía sin fe. Desde el final de la guerra hasta la muerte de Stalin, la situación de la religión en la URSS ha sido relativamente estable. La propaganda atea se reanudó, pero en su mayoría se emitió a publicar en la prensa y muy raramente estuvo acompañada de actos de violencia y vandalismo. Todo ha cambiado, sí, con la llegada de Nikita Khrushchev. Ha comenzado una nueva y poderosa campaña antirreligiosa, es decir, se muere Stalin, llega Nikita Khrushchev, el choclero, lo llamamos porque amaba al choclo, como la cosa que más le dicen hoy. Y él empezó una nueva campaña antirreligiosa. El inicio de un nuevo ataque contra la iglesia fue en 1958. Como parte de las medidas anunciadas por el Estado, se cerraban monasterios, se revisaban masivamente bibliotecas de las iglesias. El 28 de noviembre de 1958, el Estado inició una lucha feroz contra los peregrinos. Ellos no dejaban a la gente llegar a los lugares de peregrinación, lugares de importancia. Ponían policía para que la gente no pudiera pasar. También, por ejemplo, en Rusia tenemos lugares que son como fuentes santas, se dice, que es una agua que sale de la tierra y que dicen que esta agua es bendecida, que esta agua sana, que es santa, y la gente viene y la busca y la recoge, después la toma, esta agua no se pudre. Entonces, estos lugares de estas fuentes de agua santa, ellos hacían, yo no sé cómo se dice esto en español, pero ellos hacían que no se saliera de la tierra, sino que se pasara por interno, por debajo de la tierra, directamente a los ríos. La gente ya no podía tener acceso a esa agua, o directamente se llenaban simplemente de tierra y ya no era tema.
Pero sí, tuvieron que reconocer también que cuando se fortaleció esta campaña y se hablaba muy duro sobre la religión, en la prensa, en las universidades, muchos historiadores dicen que a menudo esas medidas solo tenían efecto contrario y despertaban interés en los jóvenes. Después ¿qué pasó en 1961? El viaje de Yuri Gagarin al espacio, primer hombre en el espacio. Esto también para los dirigentes de la Unión Soviética fue como una gran victoria sobre los creyentes. Miren, decían, Yuri Gagarin fue al cielo, fue al espacio y no vio a Dios. Es ridículo. A esto un sacerdote en esos tiempos escribió, Yuri Gagarin no vio a Dios, pero Dios vio a Yuri Gagarin y lo bendijo. Qué bueno lo que hizo. Y también otro santo muy grande, Luka Voinoyasnensky, un médico cirujano, de verdad un santo impresionante. Vamos a hablar de él aparte porque gran persona. Él dijo muchas, porque como dijeron que Yuri Gagarin voló al espacio y no vio a Dios, San Luka dijo, muchas veces operaba yo el cerebro humano y nunca vi allá la mente humana. En 1962 se hablaba seriamente sobre quitar los derechos de los padres sobre sus hijos, si los padres educaban a los hijos como cristianos. Los padres se llamaban al colegio para hablar y ser amenazados de que sus hijos iban a irse a unos internados, a hogares de niños, si una vez más los iban a pillar y llevar a sus hijos a las iglesias. El Viernes Santo, por ejemplo, en esos tiempos hacían grandes bailes, otras fiestas. Para la Pascua también hacían excursiones para los niños del colegio, diferentes actividades donde uno no podía faltar. Hacían todo para que la gente esté ocupada en estas horas de la gran celebración. Porque claro, oficialmente como que ya se podía, pero hacían todo que la gente no lo hiciera. Y también algo muy interesante, muchos profesores de colegios en la noche de la Pascua, porque en Rusia celebramos la Pascua a medianoche misma, terminamos la gran cuaresma y el oficio empieza como a las 10 de la noche y empezamos el oficio hasta que llega medianoche y ahí empezamos a decir, Cristo resucitó, en verdad resucitó, se hace justo a medianoche. Entonces muchos profesores iban a estas horas escondidos y miraban cuáles de sus alumnos pasaban a la iglesia y después los llamaban y les hacían problemas al día siguiente. Llamaban de nuevo a los padres, todas estas cosas. Y al final también algo que tuvieron que hacer bajo toda esta presión, lo que tuvieron que llegar a hacer los creyentes es, por ejemplo, hacer sacramento de la confesión de forma no presencial. Ellos escribían una nota en un papelito, escribían sus pecados en los que querían confesar, los entregaban por secreto con una tercera persona y esa tercera persona se lo entregaba al sacerdote. Después el sacerdote lo leía y por escrito dejaba que tus pecados te son perdonados o tienes que hacer tales cosas porque aún no tienes que trabajar más, y lo entregaba para la persona de vuelta a través de un tercero. Tuvieron que llegar a estas medidas. Y también por lo mismo muchas personas se bautizaban por secreto. En estos años, en años anteriores, evidentemente, la gente se bautizaba en sus casas. A menudo las abuelas, las mamás, más que nada las mujeres, pero también a veces, más que los padres, bautizaban por secreto en casa misma a los bebecitos. Hasta el día de hoy hay muchas personas que llegan a la iglesia en Rusia y dicen, yo no sé si yo soy bautizado, porque a mí me bautizó mi abuela en nuestro salón. ¿Qué soy? ¿Soy cristiano? No sé, ¿qué hago? Y en estos casos se considera que sí la persona es bautizada, porque fue bautizada así
por las circunstancias. Nosotros no podemos bautizarnos así, pero en esos tiempos no era otra forma. Entonces Dios lo ve y lo sabe y sí, es bautizado, pero se hace otro sacramento, otro oficio de llevar al término el bautismo. Por eso no se hace otro bautismo, se hace una ceremonia donde el bautismo se lleva a cabo. Esto ya se hace dentro de la iglesia. Entonces, en esos tiempos igual ya muchas personas ya empezaban a levantarse contra esta opresión. La gente mostraba durante décadas que no, que van a seguir aquí, que van a necesitar la iglesia y que nunca se van a negar de esto. Entonces, sobre todo en estos tiempos ya había más levantamientos contra la lucha antirreligiosa. Por ejemplo, un caso muy famoso cuando Archimandrita Alipi defendió a su monasterio Pskovsko-Pechersky. Él quemó el documento que le trajeron, que decía de la confiscación del monasterio. Él lo quemó delante de los soviéticos que lo habían traído. Y delante de otros creyentes, obviamente, estaba él, detrás estaba su gente. Él quemó ese documento y dijo, palabras literalmente suyas: mejor moriré como mártir, pero no les entregaré el monasterio. Se dio vuelta, miró a una persona que estaba detrás y dijo, pásame hacha, vamos a cortar las cabezas. Y esa vez ellos lograron defender su monasterio y quedarse en su monasterio. Tras la destitución de Khrushchev de su cargo, el comando de Brezhnev integró casi totalmente la religión en el sistema público, haciendo la lucha por la paz. La Iglesia rusa del patriarcado de Stalin no podía hacerlo de otra manera y tras un breve periodo de nuevas persecuciones, simplemente la Iglesia ocupó su lugar en la jerarquía general de las organizaciones y organismos soviéticos. Sin embargo, la propaganda atea y antirreligiosa no se fue a ninguna parte, pero más bien seguía ya por inercia, como en muchas cosas en la URSS en esos tiempos. No sé, por ejemplo, podían de repente hacer un problema a una iglesia y que sus campanas sonaban y que esto molestaba a la gente que vivía alrededor. Había que sacar las campanas, dejar de tocar las campanas. Hacían este tipo de cosas, pero ya no era nada grave en esos tiempos de Leonid Brezhnev. Y a su vez, en la parte ideológica de la vida en la URSS, trataron de demostrar que ya existía un rito soviético especial que no tenía nada que ver con la religión. O sea, ya crearon sus propias costumbres, que antes la gente tenía costumbres de la fe, de su religión, ahora ya tenían otras costumbres creadas. Y después ya llegó a Mikhail Gorbachev. En sus primeros años, la iglesia ya hacía más y más contactos, es decir, la URSS hacía más y más contactos con la iglesia. En 1988, la Unión Soviética celebró 1000 años desde el bautismo de Rusia. Desde ese tiempo se suele hacer como el renacimiento de la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Y también lo llaman como segundo bautismo de Rusia, porque Rusia se bautizó en 988, entonces por el príncipe Vladimir. Entonces en 1988 celebraron 1000 años del bautismo de Rusia. Segundo bautismo de Rusia pasó en este año. Y por fin, en 1990, salió la ley de la libertad de la fe. Todo el control sobre los creyentes y la iglesia fueron sacados. Ganamos, vencimos, 70 años de lucha constante, sin cesar, y por fin lo logramos en estos años. Mis antepasados, mis abuelos, mis bisabuelos lo lograron. Hermanos, hagamos una gran conclusión de todo este tema. Muy importante este punto. Cuando hablan de la URSS como cristianos, hablan de la URSS con desprecio, con odio, diciendo que, esos soviéticos. No todos eran soviéticos, no todos eran así, eran todos soviéticos por pasaporte. Pero lo que la gente llevaba en su corazón, créanme, que no todos eran comunistas y ni siquiera creo que la mayoría eran comunistas. La gente seguía creyendo. ¿Y por qué vencieron? Porque ellos no eran un grupo menor. Y lo demostraron con
todos estos martirios, con todo lo que sacrificaron ellos, con bautismos adentro de casa, con confesiones por papelitos, ellos mostraban todo el tiempo que ellos no pueden vivir sin su fe. Y por eso la fe se tuvo que volver oficialmente a la vida de Rusia, porque definitivamente Rusia no existe sin su fe, sin su iglesia. Simplemente no funciona. Creamos siempre que la fe de Cristo siempre va a vencer, y la historia lo demostró una y otra vez. Muchas gracias y hasta luego.